Bueno, primero vamos a ver un vídeo y luego de paso. Bueno, me llamo Lucía Martiño de la Arena, tengo 19 años y soy de Gijón. Empecé a surfear cuando tenía 11 años y desde entonces pues no he parado. Además del deporte, que lo hago a nivel de competición, de alta competición, pues sigo estudiando, estoy cursando segundo de Administración y Dirección de Empresas y además me parece muy importante, se puede compaginar con el deporte y también los idiomas, muy importantes. Estudio chino desde hace 2 años, pero además hablo inglés y francés perfectamente. Bueno, empecé con el surf hace 8 años, probé un curso, el deporte pues me gustó, me enganchó más bien. De ahí seguí pues en la escuela de surf con cursos de una semana y empecé a competir en competiciones que no tenían mucha relevancia, pero vi que la competición pues me gustaba. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya me dediqué más de lleno en esto de la competición. He obtenido títulos regionales de Campeonato de Asturias en varios años consecutivos. También he sido campeona de España tanto junior como absoluta y he llegado a ser a nivel internacional tercera de Europa. Y ahora mi próximo objetivo es el circuito mundial y el europeo también. Desde pequeña pues he probado muchos deportes, yo creo que la mayoría de vosotros en el cole, en educación física, en actividades extraescolares, pero bueno, yo probé natación, karate, cinturón marrón, esquí de competición, pero bueno, el surf fue el deporte que iba a marcar mi vida. Desde que somos pequeños, yo creo que vamos probando las diferentes disciplinas, pero hay unos factores que van a hacer que nos decidamos bien por una u otra actividad. Esos factores nos hacen sentir bien y a partir de ahí pues vamos eligiendo. Hacer deporte y sobre todo de competición no significa pues dedicarse a ese deporte de lleno, sino que tiene pues unos, vamos a decir, pues unos horarios de entrenamiento, trato con entrenadores, con compañeros y a partir de ahí pues eso, vamos a elegir el deporte. Hacer deporte además reduce enfermedades y en la actualidad es muy bueno para la mente también, nos hace sentir bien con nosotros y además en la actualidad las actividades físicas están muy valoradas socialmente. Pero lo más importante es que disfrutemos con lo que hacemos. Si disfrutamos, se va a reflejar en nuestros pensamientos y vamos a sentir unas sensaciones de gusto y placer y a partir de ahí, bueno, pues la actividad que elijamos vamos a ir llevándola trabajar más en ella y al final pues igual llegamos a la competición si nos gusta y si no la vamos a hacer por placer. Yo, bueno, por ejemplo, cada vez que entro al agua, bien sea entrenamiento o sea baño libre, disfruto con lo que estoy haciendo y a veces estoy en un entrenamiento pero no me entero, tengo que ser consciente de ello pero no te enteras. También hay cosas muy... vosotros veis el surf y veis imágenes de sitios con calor, olas, surfeando en bikini o en playas paradisíacas, pero todo tiene muchísimo, para llegar hasta ahí, tiene mucho trabajo por detrás, ya que aquí en Gijón pues el invierno es duro, hace bastante frío, el agua a 13 grados, hay que entrar con trajes bastante gordos, escarpines, guantes, gorro y aguantas 40 minutos en el agua. Pero gracias a esa constancia y ese trabajo y ese sacrificio que hay por detrás, al final pues vamos a alcanzar nuestras metas.
tenemos que aumentar la autoestima, la confianza y la seguridad en uno mismo. Y el mayor de los problemas no es decir, vaya, no he conseguido esto, no. Es quedar con la duda de qué habría pasado si yo no hubiese hecho esto, si no lo hubiese intentado. Así que tenemos que intentar todo lo que nos propongamos. Tenemos que dejar todo lo negativo a un lado y ser positivos, coger las cosas positivas. Aunque nos salga mal en una competición, no hay que decir, jo, me salió mal. No, hay que pensar por qué me salió mal y mirarlo desde el lado positivo para mejorar en una vez futura. También hay que ser constantes, claro, porque si no trabajamos, pues no vamos a nunca a conseguir lo que nos proponemos. Yo creo que todas las estrellas del deporte pues se han propuesto un objetivo, que todos los objetivos son alcanzables. No tenemos que tener ninguna duda en que podemos alcanzar algo, porque si tenemos la mínima duda, la posibilidad de fracaso puede surgirnos. Las estrellas del deporte, no sé, os pongo un ejemplo de Nadal, tras una lesión, y él ahora mismo está en lo más alto. Sabe que todo el que se propone algo y sabe que lo puede conseguir, al final yo creo que lo va a conseguir. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde cada uno diga, pues voy a llegar hasta aquí. Depende del grado no sé, de ¿cómo explicarlo? De confianza, o sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues yo quiero llegar hasta aquí, pero todo es posible. Y lo imposible se hace posible. Solo tenemos que pensar eso. Además, bueno, hay algún ejemplo que... bueno, hay que ser positivos y una persona se convierte una persona positiva no es aquella que dice, buah, pues me vale todo, no. Una persona positiva es aquella que vive el presente conscientemente y sabe lo que hace. Y al final mejora para veces siguientes. Y yo creo que todos podemos hacer algo mejor que los demás. Y cuando encontramos qué es ese algo, cuál es nuestra vocación y la podremos alinear con el trabajo hacia esa vocación, hemos encontrado algo muy valioso. Pero todo eso conlleva un trabajo por detrás y esfuerzo. Y al final esa vocación, bueno, pues con esfuerzo, con trabajo, se conseguirá. Y por eso mi charla termina aquí. Digo, busca tu vocación y confía en ti mismo. Todo lo que nace de aquí, toda esta energía, va a hacer que lleguemos a donde queramos. Gracias.